no hay manera de hacer un cambio profundo que no sea con una insurgencia. Violencia contra violencia, es que el poder es terriblemente violento. Las élites capitalistas tienen mucho más dominio del país, y ni hablar el capital transnacional. Sí, Narciso, pero... Entonces la soberanía está aplastada. Me satisface mucho compartir este diálogo con Narciso Isa Conde. Narciso Isa Conde fue durante muchos años el secretario general del Partido Comunista Dominicano y jugó un rol importante desde 1965 y probablemente un poco antes, porque ya jovencito actuaba o trabajaba contra la dictadura de Trujillo, pero ya posteriormente fue uno de los protagonistas de los procesos políticos y de reivindicación de la patria y de la soberanía nacional con la Revolución de Abril de 1965. De manera que, como hemos conversado con otros dirigentes políticos de ese momento también, como el caso de la conversación que acabamos de tener ayer con Rafael Fafa Taveras, vamos a conversar con Narciso Isa Conde sobre la experiencia de la izquierda dominicana y la posibilidad de que la izquierda, con las vivencias que ha tenido, se formalice un pacto, una alianza, un frente amplio, como ha ocurrido en otros países, y tal vez la izquierda tenga un desempeño progresista, diferente y triunfante, como ha ocurrido en otros países. En Chile acaba de ocurrir, ha ocurrido en Honduras, ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en Brasil, podría repetirse, podría ocurrir en Colombia, y son procesos además que ya se han consolidado con la revolución sandinista en Nicaragua o con Venezuela o con Cuba. Muchas gracias, Narciso, por aceptar este diálogo, y nuestro interés es poder dialogar sobre la experiencia de la izquierda y qué impidió a la izquierda entregar a sus mejores hombres la vida. Entregar sus mejores hombres también porque se fueron a la victoria, porque fueron apresados o porque fueron deportados del país como exiliados. Haber participado en esfuerzos foquistas, como el caso de el intento de guerrilla de Manolo Tavares Justo o el intento de guerrilla de Francis Camaño. Ahora tú eres dirigente del movimiento camañista y fuiste antes secretario general del Partido Comunista Dominicano. La izquierda está presente todavía como sentimiento o como ética, pero está presente en la sociedad dominicana. Y como realidad en las luchas. Y como realidad. Bueno. Y está presente, diría yo, pensando en dos grandes vertientes. Como izquierda orgánica formada en el siglo XX, con todo el impacto de ese siglo, y como izquierda sin organización, que es sentimiento, que es lucha, que es movimiento social. Es una gran diversidad, cuya debilidad es la dispersión, ciertamente. Pero ¿cuál es el origen de los males, de que la izquierda haya sido dividida y se haya enfrentado a sí misma y haya luchado uno prorruso, otro procubano, otro prochino? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, ¿cuál es el origen de todo? Yo lo tomo primero por lo bueno. Sí. Por lo bueno. Porque la izquierda tiene aportes en el proceso histórico dominicano de inconmensurable valor. La izquierda jugó un papel estelar cuando decidió participar y ser parte organizativa de la expedición de junio del 59. Pero antes. De 1959. Sí. La expedición de junio. De junio. Maimón, Constanza donde juega y un papel muy importante el Partido Socialista Popular, sí, y otras personas de pensamiento de izquierda, ¿no? Sí. Pero además, previamente, aquel hecho desafiante, con sus complejidades, del 44 al 46, 47, ¿no?
también con el primer Partido Comunista Dominicano clandestino, el Partido Revolucionario Democrático Dominicano, y luego Partido Socialista Popular, un tanto inspirado por el brauderismo, como se llamó esa corriente. Aquí viene todo el tema también del trasplante, Sí. de las dependencias. Pero sin duda la expedición agrietó, fracturó la muralla de la tiranía, ¿no? Y eso tiene un valor inmenso. Era una izquierda Y incipiente. la masacre que se produjo, porque en realidad esos expedicionarios vinieron a ofrendar su vida para llamar. Consciente además. Conscientemente. En el caso de José Cordero Michel lo escribió, dijo, no tenemos otra que aportar de esta manera, sabiendo esto no va a triunfar. Y lograr que el mundo pusiera su vista sobre lo que Claro. estaba pasando aquí. Y convertir un revés militar en una victoria política, Ya, exacto. que se traduce en una organización revolucionaria clandestina, que es el movimiento clandestino 14 de junio, que con la figura estelar de Minerva, ya. Manolo y otros y otras. Fafa Tavera me dio un dato ayer y decía, la que tiene la formación política, la formación consolidada, ideológica, la que se ha estructurado un pensamiento, es Minerva, no es Manolo. Es así, de verdad. Ciertamente. Narciso. Minerva vivió en tu casa, en tu casa vivió Minerva. Minerva era impresionante. Minerva le habló a mi mamá en esa época de Carlos Marx. De Carlos Marx. De Carlos Marx. Y Minerva se vinculó a través de Pericles Franco a la Juventud Democrática y en consecuencia al PSP en aquella época. Para que tú veas lo que era Minerva. Es decir, la mayor parte del movimiento estaba lejos de esas ideas. Tú tuviste muy buena relación con Minerva y quiero rescatar en este momento ese aspecto de Minerva como mujer, como política, como persona que estaba incluso por encima de Manolo, en Manolo Tavares Justo, su novio, compañero, luego esposo, en la lucha política. Sin menospreciar a Manolo. No hay que menospreciar a Manolo en su valentía, en su energía. Minerva tenía una formación intelectual muy sólida. Entonces, Fafa Minerva declamaba unos poemas de Neruda. Minerva hablaba de toda la cosmovisión mundial. Yo era un niño prácticamente, pero yo me quedaba fascinado. Y a mí me tocó, porque ella estudiaba en voz alta, leía en voz alta. Y a mí eso no me afectaba. Entonces generalmente el rincón en que Minerva estudiaba era también mi rincón. Tu rincón. Era Eso estableció una relación tuya mayor con Minerva que la que tuvo Tony. Sí. Yeah. Tony y mi primo Joselín, que también vivía en casa. Joselín Ramírez Conde. Joselín Rodríguez. Rodríguez Conde, sí. Sí. Yo me fasciné de dos cosas. De esa intelectualidad de Minerva, de esa capacidad de oratoria de Minerva, de ese carisma de Minerva y de las trenzas de María Teresa. Las trenzas. Yo le hacía la trenza a María Teresa. Ah, pues María Teresa llegó a vivir también con ustedes. Sí, María Teresa también. Y Sina Cabral. Y Sina Cabral, que era la silente, pero una mujer de un valor. Qué bien. Extraordinario. Qué bien. Imagínate una niñez en esa compañía. Yo no podía ser menos de lo que de lo que hacía. Dice Fafa Tavera que con la muerte de Minerva Manolo se encontró desorientado, porque ella era la que le daba el sustento ideológico a Manolo. ¿Se puede interpretar eso? Yo diría, de esta manera? En búsqueda al mismo tiempo, y influían diferentes ideas. Aquí es que comienza todo el tema, ¿no? El factor externo, podemos decir, a la sociedad dominicana. En tanto, también el marxismo se forja en Europa, había un componente eurocentrista en los marxistas latinoamericanos, comienza todo el tema también del rol de la Unión Soviética en la lucha antifascista, en la polarización mundial, luego la Revolución China,
lo que significa China, se conforman centros hegemónicos, y ahí viene todo el tema del seguidismo, ahí viene todo el tema del colonialismo ideológico. Y la Revolución Cubana que despertó Porque y abrió los ojos. Porque es una expresión de la colonialidad en su gran dimensión. Ese es un factor decisivo en la división de la izquierda. Ese fue el factor inicial de la división de la izquierda. Ese fue el factor. ¿Esto estuvo en el 1J4, en el 14 de julio? Sí, claro, claro. El 14 llegó un momento en que la corriente mayoritaria era pro-China. Pro-China, en el 14 de julio. Y yo digo pro-China más que pro-maoísta. Ya. ¿Entiendes? Porque el maoísmo tiene mucho de herejía. Ya. También en el marco del hay quienes dicen comunista. Que en el movimiento 14 de junio se creó, al margen de la dirección del partido, un movimiento que se llamaba la infraestructura, y que esa infraestructura era la parte militar, foquista, no solo, que la dirigía Manolo. Y era la parte que inició los estudios marxistas en el 14. Yo estuve ahí. Ah, tú estuviste en la infraestructura. Yo estuve en la juventud de la agrupación política 14 de junio junto con Baby Mejía, que era el secretario general de la juventud. E incluso siendo, el PSP colaboró con el proyecto de formación política. En la imprenta de la universidad, en los mimeógrafos de la universidad, tiramos Nikitin. Economía política de Nikitin. Sí, tiramos Marta Afanasiev. Afanasiev era de la filosofía. Marta era herejía, Marta fue después. Era una formación bastante dogmática, ¿no? En la infraestructura. Aquí viene todo el tema como te decía, del seguidismo, y aparecen los esfuerzos aparecen meses antes de la guerra. En el caso del PSP surge una corriente desde la universidad, desde el Comité Julio Antonio Mella, cuando nosotros veíamos que lo que hacía el partido en política exterior era repetir las posiciones del Partido Comunista de la Unión Soviética, reproducir los editoriales de Pravda. Decían, pero esto no puede ser. Cuando acontece lo de Khrushchev, tumban a Khrushchev e inmediatamente el partido sale respaldando a Brezhnev, como muerto el rey, vive el rey, ¿no? Sí. Una dependencia de pensamiento. Pero eso en el caso del Partido Comunista Dominicano, sí. Porque el Partido Comunista Dominicano, a diferencia del Movimiento Popular Dominicano y de el 14 de junio o el Movimiento Revolucionario 14 de junio, que se fue ramificando, que ahí surgieron otros movimientos, el PSD fue el más seguidor, contigo a la cabeza, del Partido Comunista Ruso y del gobierno. No, ruso. Conmigo no. Nosotros fuimos la rebeldía. Eso no se conoce tanto, o se ha perdido un poco. No solo conmigo, Asdrúbal Domínguez, Tony, yo, Alfredito Conde, bueno. José Israel Cuello. Luis Gómez Pérez. José Israel Cuello, sí. Un papel importante. Más tarde Carlos Dore. Sí. Pero nosotros comenzamos el proceso crítico interno antes de la Revolución de Abril, cuando el PSP comete un gran error político, que fue plantear la posibilidad de unas elecciones en el marco del triunvirato, enfrentando en los hechos la consigna de constitucionalidad sin elecciones. Ahí nosotros nos rebelamos y logramos el respaldo de Pedro Mir, que debo decir... Que era del PSP. Sí, era del PSP, era miembro de la dirección política del PSP. Y Pedro Mir era el que más insistía en romper con el manualismo, con la reproducción simplemente de las ideas de los manuales. Y ir como historiador, como estudioso de la realidad dominicana, sí. Y plantear la necesidad de un programa que surgiera de la realidad dominicana. De la realidad dominicana. Eso fue en el 64. Interesante. Pedro Mir plantea que la izquierda analice la realidad dominicana para plantear la revolución desde esa realidad. Y te debo decir que el primer proyecto de programa que yo lo tengo del PSP, del PSD ya, porque ese proceso se desarrolla en la misma guerra. En la misma guerra de abril del año 65. Y ahí cambiamos el nombre incluso. De PSP a PSD. A PSD. Sí. Cambiamos el nombre.
Y ahí lanzamos el documento autocrítico. El documento autocrítico planteaba la necesidad de una política independiente y creadora, que se basara en el estudio de la realidad. Eso es 65. Sí. Es decir, cuando se produce en el MPD lo del Moreno, había ahí un elemento de coincidencia importante. Cuando dice lo del Moreno es que sale el Moreno como secretario general del MPD a la salida de Cayetano Rodríguez del Prado. Y comienza a plantear todo el tema del colonialismo. Del colonialismo ideológico. Es el Moreno que lo plantea. Es el Moreno. El Moreno es que plantea eso. No podemos seguir los patrones que nos lanzan desde la Unión Soviética. Ahora, ¿qué yo te debo decir? El impacto de los centros hegemónicos era demasiado fuerte. Y no solo de los centros hegemónicos, también hay dos factores iniciales importantes: China y la URSS y su ruptura. Eso fracciona todo el movimiento comunista internacional. La ruptura entre China y la URSS. Y la URSS. ¿Eso entonces se da con Mao Zedong vivo? Sí, claro. ¿Y quién eso estaba? Se da en los años en el 60, 61, ya se da con mucha intensidad. Con Leonid Brezhnev como secretario general del Partido Comunista Ruso. Ya con Khrushchev. Con Khrushchev. Con Khrushchev comienza. Todo el tema de la coexistencia pacífica, todo el tema de la lucha armada, todo el tema de las relaciones de Estado, todo eso comienza. China tenía posiciones diferentes y tenían contradicciones fuertes. Las diferencias históricas, China, rusa, en fin, todo eso influyó en ese tema. Ya había pasado... Otro factor es la emergencia de un factor muy latinoamericano, muy latino-caribeño, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana. Y el hecho además de que toda revolución triunfante tiende a enfocar los procesos de otros países con sus lentes. Sí. Y en consecuencia a influir en dirección a esa ruta, a esa vía, a ese camino. Yeah. Eso gravitó y también produce otros fraccionamientos. Ya posteriormente la ruptura albanesa-china crea otro centro. Otro centro también. Otro centro, y eso gravita. Ahora, a nosotros nos acusaban de prosoviéticos y nosotros éramos independientes. Teníamos unas broncas con los soviéticos. Bueno. Pero mantenían las relaciones con los soviéticos. Manteníamos las relaciones y lo intentamos con China. Y tuvimos las mejores. Nosotros fuimos durante años el único partido de izquierda comunista de la República Dominicana que mantuvo relaciones con la Revolución Cubana. Porque los otros dijeron que bajo la influencia china, que era una avanzada del imperialismo ruso. ¿Cómo le llaman? Social imperialismo soviético. Sí. Que Cuba era una avanzada del social imperialismo. Nosotros fue que gestionamos las relaciones del conjunto de la izquierda cuando se formó el Frente de Izquierda Dominicana, que FAFA estaba, con Cuba. Y fuimos en una delegación y con Nicaragua. Porque esa parte de las relaciones nosotros nos mantuvimos. Nuestras relaciones más intensas eran con los cubanos, con los vietnamitas, con los coreanos, sí. Es decir, con los que asumían posiciones independientes. Claro. Yo con los partidos europeos. Los cubanos también desarrollaron unas relaciones políticas importantes para entrenar a personal y a revolucionarios de América Latina. Y la salida del Che a Bolivia y todo aquello fue... Fafa Tavera me dice que fue entrenado en Cuba. Sí. Y que cuando viene la Revolución de Abril, son muchos los dominicanos que habían sido entrenados en Cuba. Todos nosotros. Y se convierte... bueno, tú también fuiste entrenado en Cuba. Está bien. Bueno, pues otros fueron entrenados en China. En determinados cursos. Sí, claro. Pero cursos de violencia armada, es decir, claro, de lucha revolucionaria, de resistencia frente a un ejército, manejo de armas, el uso de tanques. Y Cuba tenía un proceso contrarrevolucionario que también permitió el entrenamiento de dominicanos. Sí, lo del Escambray. Lo del Escambray. Sí. Sí. Entonces, lo que quiero decir es, este proceso que vivimos en esos años, visto desde ahora, desde esta realidad del siglo XXI, es una cosa infantil que no posibilitó que la Revolución Dominicana fuese más productiva, más eficiente, que hubiese menos sangre, que hubiese menos muertos, que la dictadura de Balaguer... No es un problema de sangre, ni de muertos, ni de vía. A ver. Porque yo creo
y mantengo la idea de que no hay manera de hacer un cambio profundo que no sea con una insurgencia. Es decir, ¿tú crees que la insurgencia armada sigue siendo el método armada y no armada? Pero insurgencia, insumisión, rebeldía, violencia contra violencia, que el poder es terriblemente violento. Es más violento ahora que antes. ¿Qué es lo que está haciendo el poder imperialista de Estados Unidos, la OTAN en el mundo? ¿Tú entiendes? Entonces, la idea de la insurgencia global para ponerle fin a todo esto, ahora, tiene que ser muy creativa, tiene que ser muy masiva, muy de pueblo, ¿tú entiendes? Muy también, bueno, aquí tuvimos una insurgencia triunfante. Pero esa fue una oportunidad que la izquierda no aprovechó. La resistencia frente a la intervención militar armada de Estados Unidos en 1965 fue una oportunidad para que la izquierda se constituyera en un bloque poderoso. Oye, pero es que en el término de la Revolución de Abril, uno de los factores que redujo la posibilidad de influencia de la izquierda en fase inicial fue el prejuicio frente a los militares, a partir de todo el tema de los golpes de Estado y del gorilato latinoamericano. La izquierda era escéptica frente a eso. En el 14 se desarrolló una corriente dirigida con determinados contactos militares. Y las reacciones fueron distintas de los tres troncos de la izquierda. El PSP y el 14 de junio se insertaron rápidamente en ese proceso. Sí. En el PSP derrotamos la corriente que planteaba una propuesta de elecciones, constitucional, sin elecciones, constituyente y presidencia de Bosch. Ese fue el manifiesto que leía La Voz de las Américas en la fase inicial, en los días iniciales el manifiesto del PSP. Sí. ¿Tú entiendes? Y Armas para el Pueblo, la primera organización que pega esa consigna en las paredes. Fue el PSP. Y salen para imagen en primera plana. Armas para el pueblo, PSP. En un tanque. ¿Tú entiendes? Y el 14 de junio, que tenía un nivel de entrenamiento superior, una estructura mucho más grande, se inserta en ese proceso, no la desaprovechó. Incluso formamos parte del comité político de la Revolución de Abril, de la comisión política de la Revolución de Abril. Ahí estuvo Fidelio, ahí estuve yo, ahí estuvo Juan Bebe Mejía. Así, en una de las reuniones asistió Juan Miguel Román, estuvo Peña Gómez, estuvo Camaño. Permanentemente, ahí se formó un frente. El problema fue después, claro, triunfamos frente a las fuerzas internas. Y esa era una revolución democrática popular, con un nuevo ejército. Eso justifica la intervención militar de Estados Unidos ante la derrota del CEFA y de Wessing y compañía del lado oriental de la ciudad. Desde el punto de vista de sus intereses imperialistas, naturalmente, la justifica, la justifica. Y ahí viene otro tema. Sí, claro. Ahí vienen las incapacidades por razones de correlación de fuerza, pues no se podía pedir otra cosa, para enfrentar y derrotar ese ejército. Sí. El ejército más poderoso del mundo. Que estaba desplegado ya en Vietnam y desplegado en la República Dominicana. Esto es una isla, sin la tradición de Vietnam. Aquí viene el tema, y va a tu pregunta original. Yo creo que en las imposibilidades de la izquierda para lograr lo que quisimos lograr, los propósitos de cambio en este país, está todo el tema del impacto de la contrarrevolución imperialista en este país, que no es solo un impacto del carácter violento, de entronización de un terrorismo de Estado, de asesinato selectivo, es todo el tema de inteligencia, es todo el tema de infiltración, es todo el tema de siembra en el movimiento para acentuar las divisiones. Eso tiene toda una metodología que se ha aplicado durante 50 años. Vamos a hablar de eso. Se ha aplicado durante 50 años y ha acentuado las divisiones originales. Porque se hizo el esfuerzo por pensar con cabeza propia, por lo menos en dos. Se hizo el esfuerzo. Se hizo el esfuerzo.
Tú analizas los documentos del PCD y los esfuerzos que hizo el PCD y te va a encontrar con esa realidad. Y bueno, estábamos hablando precisamente del Moreno. El Moreno, ahora, claro, fueron insuficientes. El peso también del dogma, todo el tema del estalinismo, todo el tema de la cosificación del maoísmo, del propio leninismo, sí. Es decir, la dogmatización de la teoría, a partir de que, movimientos con poca formación de carácter. Sí, porque también, aunque hubo intelectuales en general, en el movimiento había mucha orfandad. Pero además, nosotros mismos, que veníamos de la universidad, desconocíamos muchísimas cosas. Oye, cuando comenzaron a llegar los libros a la librería de Herrera, el ABC del comunismo, Escucha Yankee, en fin, y así se templó el acero, nosotros veíamos como la luz. Yo conocí el mimeógrafo ya después de ajusticiado Trujillo. Sí, vivir como él, la vida de Nguyen Van Troy. Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovsky. Y ahí viene toda la asimilación también dogmática muchas veces del proceso. Sí. Entonces, todo eso afecta a la izquierda. Se puede decir que es una especie de prehistoria. Prehistoria. Porque, oye, y esto lo puede tener presente en todo el curso de la entrevista. Nosotros los seres humanos tenemos como individuos, un determinado egoísmo. Queremos ver los cambios mundiales en vida. Por supuesto. Pero la historia no se mueve de esa manera. La historia no se mueve de esa manera. Haber aportado en la prehistoria lo que hemos aportado debe ser motivo de orgullo, no de mortificación. Bien. O tener otra subjetividad. Muy bien. Sin estancarse. Hay que renovar el pensamiento permanentemente y a eso vamos. A eso vamos. En un momento retornamos en este diálogo con Narciso Izaconde. Narciso, los 12 años de Balaguer, de 1966 a 1978, fueron muy críticos para la izquierda, porque fue la izquierda descabezada y deportada del país. Asesinaron al Moreno, asesinaron a Otto Morales, asesinaron a Guido Gil, asesinaron a Orlando Martínez. Claro. Es decir, hubo un crimen institucionalizado en el Estado dominicano, selectivo, como tú dices. Pero la izquierda parece ser que no entendió el cambio de 1978 hacia el Partido Revolucionario Dominicano y quiso continuar con la clandestinidad cuando se habían eliminado las leyes anticomunistas y cuando habían retornado los exiliados, incluyendo los que habían estado en la guerrilla de Camaño en el año 73. No fue nuestro caso ni fue el caso de la UPA. Ustedes fueron... En el que la UPA tenía una fuerte influencia de la línea roja. Línea roja, sí, 14 claro. de junio. Acuérdate, nosotros abrimos la lucha por la legalidad en el 76. Sí. Es decir, cuando nosotros vimos, por ejemplo, el impacto del asesinato de Orlando Martínez, que por cierto, ese es otro pensamiento que hay que rescatar con fuerza. El pensamiento de Orlando. Hay que releerse los 3 tomos de Orlando. De Orlando Martínez, el microscopio. La visión creativa. Esos son lo que yo te digo. Aquí hay que hacer una especie, pero además con visión crítica. Porque tú tienes que ver los resultados. Claro. Tú tienes que ver los resultados de la política antirreeleccionista pura y simple, a qué condujo históricamente. Y tienes que ver los resultados de lo que hizo el PCD. Y no aferrarte a que tú tienes toda la verdad en la mano. Yo creo que de esas escuelas del 14 de junio, del PCP, del PCD, de sus diferentes vertientes, del MPD, es que puede surgir un aporte, pero es el aporte de aquel siglo. Aquí hay un cambio tremendo en la sociedad humana. Bueno, se dio el cambio en el capitalismo, porque también no era el imperialismo ya brutal. Yo digo que se dio para peor.
que el cambio en el capitalismo... Pero hubo un proceso democrático, la sociedad dominicana comenzó a hacer elecciones más creíbles. No me estoy refiriendo a la República Dominicana, me estoy refiriendo a los cambios en el capitalismo. Ajá. Eso es contradictorio en el caso dominicano. Yo pienso que tú tienes que analizar el proceso completo. Lo que ha pasado en este país a partir de la invasión norteamericana y de todo el plan estratégico de los Estados Unidos, que estuvo ese fuerte componente que tú hacías referencia del exterminio. Porque ¿qué fuera este país con el Moreno, con Orlando, con Amín, ¿qué fuera? ¿Me entiendes? Con la experiencia acumulada, con los talentos acumulados confluyendo. Pero bueno, tú tienes que ver los resultados en sentido general. Tú puedes decir, en esto se avanzó, en espacio de libertades, pero oye, los niveles de degradación de esta sociedad son terribles. Sí. Los niveles de colonización de esta sociedad son horribles. Los niveles de desigualdades. Hoy por hoy, las élites capitalistas tienen mucho más dominio del país. Y ni hablar, el capital transnacional. Sí, Narciso, pero... Entonces, la soberanía está aplastada. Este es un país donde, además, con una grave situación, de que han logrado en una gran parte de la sociedad y en las nuevas generaciones, borrar el tema soberanía, borrar el tema autodeterminación, sepultar el antiimperialismo. No puede haber izquierda si no asume el tema soberanía. Pero en el caso dominicano, Narciso, ustedes con el PCD fueron los primeros en abrirse a los procesos electorales. Los primeros. Sí. Ustedes fueron definidos por Balaguer como la flor y nata de la juventud dominicana en un momento. Y se eliminaron las leyes 6, 70 y 71. No me ponga el piropo de Balaguer, porque eso desacredita. No, pero te lo estoy recordando porque fue un discurso que Balaguer... Yo lo hacía demagogia. Sí, y lo recuerdo, porque en realidad ustedes... Hablan los comunistas, ustedes le tenían una fuerte crítica, muy crítica, que era muy escuchada en todo el mundo. Porque en ese periodo se agotó el tema de la lucha armada, nos desarmaron, nos desarticularon. Pero ustedes fueron... Nosotros hicimos los esfuerzos hasta lo último de eso. ¿Qué pasó? Que en los procesos electorales no se les reconoció a los comunistas dominicanos en los procesos electorales. ¿Cuándo iban a las urnas? Si teníamos toda la desventaja del mundo. Primero, tú hablabas yo te decía, no, intentamos hacer el esfuerzo. Además, no hay que arrepentirse de eso. El comunismo no era conocido en todo el país. ¿Me entiendes? No, se tenía... Cuando yo llegué a Dajabón, siendo candidato del PCD, con Balaguer, nos rodeó el Cojo Catuca. Cojo Catuca, ¿qué es eso? Catuca, un bandolero, ¿tú entiendes? Pero además, que no lo querían dejar entrar. Había que situar la propuesta comunista, había que situarla en el país, y eso se logra en ese periodo. En general había un sentimiento de izquierda, pero la izquierda era incluso hasta los constitucionalistas. Sí. Porque hay que decir, el propio PRD se izquierdiza en la Revolución de Abril. Sí, claro. Sí. Los constitucionalistas ni hablar, mira dónde termina Camaño, aquí viene todo el tema. Dos liderazgos clave, aparte del de Minerva, que Trujillo sabía por qué la mató. No era solo por todo lo que dicen, ¿no? Era porque ese era el liderazgo preeminente del país, con pensamiento y acción. Pero los dos grandes líderes nacionales, que eso sí podían en una urna después producir cualquier fenómeno. Manolo y Camaño. Manolo y Camaño se pierden ¿en qué tiempo? En 10 años. ¿Qué logró Estados Unidos con sacar a Camaño del país? Desarticular el frente que se había formado. Jamás se pudo formar. Hicimos intento con el FIT. ¿Tú entiendes? Porque el fraccionamiento es muy profundo. Y así la reconstrucción no es tan simple como se está planteando. El tema unidad, que es un tema clave y que es una de nuestras razones de ser, no es una consigna, simplemente. No es una propuesta general, tú tienes que ver
todo lo que influye en esto, los contenidos de esta situación. ¿El ¿Qué yo PCD pienso? formó parte del Acuerdo de Santiago? No. No formó parte. No formó Pero parte. ahí estaba el MPD. Sí, bien. Y estaba el Pero PRD. Aquí viene lo siguiente. Y estaba el PQD. Pero hay que analizar que una cosa era cuando el MPD actuaba con esa radicalidad frente a Balaguer, que hay que reconocerle un enorme valor histórico, un enorme valor histórico. Lo hacía con una visión insurgente, no con una visión electoralista en el marco de ese régimen y de ese sistema. Porque la visión electoralista conducía a la hegemonía de otras fuerzas. Y lo que pasa, el electoralismo de los 70 derechiza al PRD, al PRD. El PRD fue un partido de masas que crecía, decían, como la verdolaga. Pero oye, y era obviamente una fuerza democrática. Guzmán, no solo, yo te decía que en la Revolución de Mayo se independiza, porque la asunción por Peña Gómez en un periodo determinado de lo que él llamaba el nacionalismo revolucionario y una posición de autodeterminación, de soberanía, no era la misma que cuando él se deriva para la socialdemocracia, ya con una socialdemocracia. No, él creía en los demócratas liberales de Washington. Peña Gómez creía en los socialdemócratas alemanes, en los suecos. No, pero eso es que en los Willy Brandt, los Mitterrand. Tú tienes que ver el pensamiento de Peña y el accionar de Peña en diferentes momentos. Eso fue posteriormente. Pero tú tienes que ver los resultados. Oye, los resultados del accionar político electoral con la Constitución del 66, con la Constitución del 2010, es un producto muy malo. Bueno, pero es que Peña Gómez le ganó ese debate a Juan Bosch. Bosch decía que no había posibilidad de ir a un matadero electoral y se fue del PRD, porque él decía que los PRDistas se habían aburguesado y querían ganar elecciones para ir a puestos en el gobierno. Eso fue. Peña Gómez dijo, no, aquí hay que ganar las elecciones. Y ese fue el pensamiento que finalmente ganó Narciso. Y la izquierda se quedó atrás. Ganaron las elecciones. Ganó las elecciones Peña Gómez. Para gobernar para la derecha. Bueno, para la derecha. Y para la oligarquía. Porque hubo un presidente. Y para la dependencia frente a Estados Unidos. Hay que decir que Bosch podía no tener razón en no incursionar en un momento determinado en las elecciones. Luego incursionó y ganó unas elecciones. Sí, pero ganó 10 años después. Y la ganó con posiciones 20 años después más a la izquierda. La ganó con posiciones más a la izquierda. En su primer gobierno, Peña Gómez fue marginado por Antonio Guzmán y por lo que dirigían el gobierno. El grupo de Santiago, Narciso. Mira, el tema central aquí, una de las cosas centrales, yo creo que la izquierda tiene que asumir con determinación cambiar las reglas de juego de este país. Cambiar las bases constitucionales de este país. Con esas bases constitucionales los resultados han sido pésimos. Bueno, pero aquí... Y los cambios han sido, en general, puede haber avance en esto o en aquello, en general para peor. Es una sociedad mucho más degradada. Entonces, ¿en qué puede perjudicar a la izquierda plantearse un tema de cambiar esas reglas de juego, la plataforma constitucional de este país, negarle a ese Congreso de bandidos, a ese Congreso de bandidos que reforme Constitución, porque lo que va a hacer es para podrirla más, como lo hizo Lionel. Por ejemplo, la idea de la Asamblea Constituyente, que es una idea que ha planteado una parte de la izquierda. El proceso una parte de la izquierda ha planteado la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. No termina de asumir con pasión y determinación como propuesta política. Está bien, pero la propuesta que puede unificar es esa. Una propuesta de carácter electoral ahora divide, hasta Alianza País la está dividiendo. Es decir, y además es el peor escenario para acumular fuerza. Yo te decía eso, propuesta de proceso constituyente, de constituyente popular y soberana, descartando ese Congreso para esos fines. 2, es necesario la democracia de calle, ejercerla. Frente a falta de democracia en las instituciones, como lo es, aquí ni democracia electoral. Más democracia. Aquí lo que hay es, los partidos son compañía por acciones, las elecciones es un mercado, la política es un negocio. Aquí hay ese sistema de partido político, hay que enfrentarlo
y la parte buena que pueda tener debe enfrentar a los que dominan ese sistema de partido político, porque si no, no habrá cambio. Entonces es conquistar calles, territorios, e insertarse con los movimientos sociales, no manipularlos. Es decir, movimiento ambiental, movimiento contra la opresión de las mujeres, la violencia contra las mujeres, movimientos comunitarios, movimientos contra la impunidad y la corrupción que se está manipulando. Aquí hay una corrupción de élite capitalista, cómplice de todas las corrupciones anteriores, incluyendo de esa mafia del PLD, de las dos mafias, la de Lionel y la de Cosa. Con la élite, con los Vicini, con los Bonetti, con toda esa gente que son los que están en el gobierno. Entonces, la política no puede ser sumarse a un proyecto de ese tipo. Tiene que ser una política de crear una fuerza independiente a partir de lo siguiente. Los que venimos de la historia de la izquierda, tenemos que reconocer que hay una desvinculación con las nuevas generaciones, grande, y que hay una izquierda todavía mucho más diversa y más grande, que tiene que tener un protagonismo relevante. Y además los liderazgos no surgen por decreto ni por candidatura. De eso surgen. ¿Cómo surgió el mismo de Boris? De Boris. Gabriel Boris. Por cierto se está presentando más moderadito. Más moderado, sí. ¿Cómo surgió? De una gran lucha. De una gran lucha. Emprendamos esa lucha. El movimiento estudiantil. Emprendamos esa lucha. Sí. Yo digo, démosle 6 meses a una lucha frontal por la constituyente en este país, para que tú veas los resultados. Vamos a hacer una pausa para que hablemos de esa parte final, de esa unidad posible y la herencia que se puede dar de parte de ustedes, que ya van saliendo, los viejos dirigentes con esa experiencia y lo que le pueden dejar a las nuevas generaciones. Viejo por la edad. Modelo. No, estoy hablando por la edad, los años vividos. En un momento retornamos. Narciso, pienso en Orlando Martínez, en Carlos Dore, en Otto Morales, en Amin Abel. Incluyo a Carlos Dore, que falleció recientemente, pero que fue un dirigente del Partido Comunista Dominicano. Muy talentoso. ¿Qué herencia se le puede dejar a las nuevas generaciones con sentimientos de izquierda en República Dominicana? Que puede ser que estén en el movimiento ecologista o que estén en el movimiento femenino, o que estén en el movimiento campesino, o en alguna fábrica de zona franca, no importa dónde estén. ¿Qué ejemplo se le puede dejar de que es necesaria la unidad, independientemente de los caciquismos e independientemente de las casas ideológicas de donde se pueda venir? Rusia, China, Cuba, Albania o lo que sea que haya pasado. Mira, yo pienso que el ejemplo estelar de unidad de la historia reciente en la que nos tocó participar fue abril del 65. A mí abril me conmueve, ¿no? Y por eso hice referencia al tema del liderazgo de Camaño y el frente que se forja en abril, que no fue decretado, fue la necesidad que lo impuso, y los contenidos de las posiciones. Teníamos claro aquí quién era el enemigo, el adversario a enfrentar con determinación, cuál era el propósito. Decía Estados Unidos, el programa de ese proceso se asumió en las luchas. Constitución del 63, la constitución más avanzada de la historia dominicana. En esa constitución, para que tú veas, ahí viene también los valores de Bosch, porque vos tienes errores serios, que de alguna manera estaban presentes como rechazo en el acto al Moreno, por todo aquello de las garrapatas. Eso fue una cosa un error grave. Un error, claro, ¿verdad? Porque fue como decir,
sepárenme al PRD del MPD, que están demasiado juntos. Pero en un momento, además, en que tenía el régimen una ofensiva criminal. De persecución y crimen contra la cabeza del MPD. Otro error fue cómo manejó el caso de Camaño y la guerrilla. Pero bueno, Bosch tiene muchos aportes importantes. Mira, en la Constitución del 63 se le da un valor superior al trabajo sobre el capital. Se prohíbe el latifundio, los monopolios, los oligopolios. Se le da un sentido a la soberanía. Es un programa, es como el programa de los héroes de junio. Entonces, el programa del movimiento. Hay una parte importante de la izquierda que ha ido replegando un programa. Oye, ahora hay como un giro positivo, pero lo que comenzó a hacer este gobierno, sin reacción, es decir, cómo privatizó el Estado, cómo colocó en posiciones clave a los Vicini, a los Bonetti, a los Rainieri, es decir, entregó el Estado prácticamente. Es la mentalidad del capital la que está gobernando este país. La alianza público-privada, venta de los activos del Estado, entrega de la naturaleza, del patrimonio natural del país, con predominio de ideas conservadoras, porque en fin de cuentas, respecto al tema de género, transaron, traicionaron las tres causales. Las tres causales solamente, que este es uno de los 7 países del mundo que no lo ha aprobado. ¿Me entiendes? Es una fuerza ultraconservadora con componente fascistoide lo que está gobernando este país. Pero eso no puede ser, Oye, porque el Partido Revolucionario Moderno es un partido que reivindica posiciones democráticas, de transparencia, lucha contra la corrupción. Todo eso es parte de... No, creo que lo que ha hecho... No, Fausto, se montó sobre eso. Ese es un partido que viene de la degradación del PRD, no del PRD que estamos hablando nosotros. No, pero supera, de la corrupción del PRD. Superó al PRD. No, oye bien, que porque viene, el PRD pasó... Viene de la corrupción del PRD, que se monta con apoyo de esa oligarquía y financiamiento fuerte de esa oligarquía y de Estados Unidos. Pero esa oligarquía, si tú quieres... El que le pone el veto a Danilo, Pompeo, eso era un proyecto por arriba de Estados Unidos, montado sobre un gran movimiento popular que no logró tener una propuesta propia. Es decir, que tenía, en fin de cuentas, un caballo de Troya adentro, que fue Marcha Verde. Marcha Verde es el que derrotó al PLD aquí, al PLD. ¿Tú crees que así fue? Fue Marcha Verde que lo derrotó, eso estaba derrotado antes de las urnas. Y se podía derrotar fuera de las urnas. Pero las fuerzas si aquí se plantea el desplazamiento de Danilo antes de las urnas, otro gallo canta y una constitución nueva. Pero eso era ¿qué? ¿Una ruptura institucional? Pero no podemos aspirar a una ruptura institucional. No? Oye, Narciso. Yo no renuncio, primero yo no estoy trabajando aquí para la gobernabilidad de esta gente, ni para esta institucionalidad. Esto hay que dinamitarlo políticamente. Dinamitarlo. Políticamente hay que dinamitarlo. Sí. ¿Me entiendes? Pero eso rompe el proceso. Como dijo Chávez de su propia institucionalidad. Eso rompe ¿Sabes que Chávez dijo eso de su propia institucionalidad? Ajá. Y dijo que no se crean aquí que hay socialismo, dijo Chávez. Aquí predomina el capitalismo. Y estas instituciones hay que dinamitarlas para crear poder del pueblo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. El tema es cómo abrir las compuertas de los cambios en este país. ¿Tú crees que eso no se logra sin un cambio constitucional, sin una ruptura? Pero hay fuerzas políticas progresistas de izquierda que puedan sostener una propuesta y ejecutarla e involucrar al pueblo que evidentemente ha estado de espalda. Pero sí hay... Lo importante es dotar los movimientos sociales de una propuesta política. Tú has hecho referencia a ese encuentro de recordación de los 51 años del asesinato del Moreno. Y ahí se planteó el tema de la unidad. Y ahí está planteado, sobre todo rescatando el pensamiento de Maximiliano Gómez, el tema de la unidad. Pero es posible que se dé, Narciso. Oye, bueno, depende cómo se aborde. Porque lo que te decía, la universalidad tiene que tener contenidos y propósitos. Tú tienes que decir, ¿para qué tú vas a plantear la unidad? Yo te decía, yo creo que hay que poner en el centro
el tema de la constituyente, hay que poner en el centro todo el tema de la vía de calle. Hay que dotar al movimiento, lograr que se generalice, que se colectivice la idea de la necesidad de un cambio político a través de un proceso constituyente, desde los movimientos sociales. No es que quieren reducir los movimientos sociales a cuestiones reivindicativas simples. Pero una constituyente pasa por una votación colectiva de aprobación o no de la nueva constitución. Pero entonces, si no es posible aprobar las tres causales con un código penal nuevo. Atiende, Fausto. Lo primero que hay que negar, que se ha debido hacer, nosotros lo hicimos, y hay otros más que lo han hecho, hasta el propio Guillermo Moreno lo hizo. Dijo, ese Congreso no puede reformar esa Constitución. Ese grupo de bandidos. Es un Congreso electo para la reforma de la Constitución. Eso es una trampa. Eso es un resultado tramposo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede modificar la Constitución? Okay. De acuerdo con el método que ella misma establece. Primero, la única reforma que se le puede aceptar a ese Congreso es precisamente el artículo 270 que establece cómo se reforma la Constitución. Es quitándose ese Congreso el poder para reformarla, es dándoselo a la sociedad, es dándoselo al pueblo. Es una convocatoria aparte de ese Congreso. Ahí hay un vicio, dos funciones fundidas, la función legislativa y la función constitucional. Pero, Narciso, el poder constituyente tiene que ser diferente. Pero Luis Abinader está planteando la reforma de la Constitución y el PLD, Fuerza del Pueblo, el PRD, se están oponiendo, dicen que no hay posibilidad de reformar la Constitución. Luis Abinader hace eso precisamente por eso, porque él sabe que van a reaccionar de esa manera. Es una competencia de cara al electoralismo del 24. Es decir, pero él ha planteado... Eso va a colocarlo a ellos a la defensiva. Pero Luis ha planteado una propuesta de reformas institucionales que incluye la Constitución de la República. Es que incluye artículos de la Constitución. Luis plantea el poder independiente y otros puntos. Y está de acuerdo con la Constitución. Pero Luis sabe, perfectamente lo sabe, y lo sabe hasta por el propio PRM, que ahí la propuesta, ni siquiera esa propuesta mínima del poder independiente, que el poder independiente judicial es mucho más que un artículo de la Constitución de la República. No, que el caso de la independencia del Ministerio Público. Aquí está el Ministerio Público, solamente que se plantea. Aquí está todo el tema del poder judicial. Aquí está todo el del poder empresarial sobre el sistema judicial. Sí, pero es que eso no está en la Constitución de la República. Aquí está todo el poder partidista sobre el poder de las cosas. Por lo tanto, no es ese Congreso que debe reformar esa Constitución. Narciso, pero lo que Luis está pidiendo, que ese Congreso todo lo que toca lo vicia. Lo que Luis está pidiendo es que un poder que le toca a él, se lo quiten a él, para que se le atribuya a otro poder del Estado. No, ese poder del Estado tiene ese poder. Pero ese poder del Estado, todo lo que ha tocado lo ha dañado, incluyendo el Código Penal. Mira lo que hizo con el Código Penal. Y Luis no sabe eso. Luis lo sabe perfectamente. Eso es un juego político. Eso es un juego político. Eso no es para cambiar ninguna constitución en sentido positivo. No, pero ahí la influencia ha sido de la Iglesia con lo del Código Penal. Ha sido la Iglesia, no solo. La Iglesia y los evangélicos que también han estado presionando para que no haya Código Penal. Pero la Iglesia es el CONET también. La Iglesia es el CONET también. Eso piensan iguales. Y todo el tema de la idea patriarcal y del racismo, a este gobierno le hace todas las concesiones al racismo, todos los chantajes, todo. Y el racismo, tú sabes que alimenta fascismo. Sí. ¿Tú entiendes? Aquí lo que está pasando a nivel del antihaitianismo racista es sumamente peligroso. No, ahora se ha iniciado sumamente peligroso. Grupos nacionalistas que están persiguiendo pero no se va al fondo del problema, porque para tú plantear el problema tienes que plantear el tema cultural, el tema ideológico, es decir, cómo desmontar como cultura hegemónica la economía, la cultura patriarcal en este país. Cómo desmontar, cómo separar el Estado de la religión. El sistema educativo está impregnado, está tomado por la propia Iglesia Católica fundamentalmente, y no solo. Pero en el Ministerio de Educación hay un hombre que era de izquierda
¿Qué pasó con la bueno, izquierda? tú dijiste era. Era, ya no es. Bueno, ese es un tema. Me Ese gustaría, es el tema. me gustaría saber, ¿qué se le puede dar como herencia? Ya dijiste que el proceso de abril de 1965 puede ser un modelo, pero no tenemos una intervención militar nueva para la realidad actual. No, pero se produjo en los hechos antes de la intervención militar, porque había una propuesta, que era la Constitución del 63. Ya. Era la Constitución. La propuesta. Ahora hay que hacer la propuesta. Hay que hacerlo. Y la propuesta tiene que ser superando este orden constitucional. Porque en este orden constitucional, ahí están los resultados. Eso está, se recicla el sistema permanentemente. Sí. Se recicla y se degrada al mismo tiempo. Sí. Aunque te asuman una reivindicación importante como fue impunidad y corrupción. Pero, oye, la cantidad de vacas sagradas que hay aquí. Mira Macarrulla ahí. Pero siempre las ha habido. Pero no me venga con que tú tienes una lucha consecuente contra la impunidad. La tú tenías a Bello Andino ahí también sentado. Tú tenías a Baez Romano sentado ahí también. Tú no me puedes decir, yo soy un firme luchador y el expediente de Antena Latina, ¿dónde lo tienen? Y el expediente de Sanssouci con los Vicines, ¿dónde lo tienen? Y los expedientes de los Tucanos. ¿Tú no has visto la protección a Leonel? Porque, oye bien, yo creo firmemente y le tengo un aprecio inmenso a Miriam Germán, pero esa Procuraduría General de la República como estructura no es absolutamente independiente. Bueno. Ni del poder económico, ni del poder empresarial, ni del poder de Abinader, ni de la Embajada de Estados Unidos. Como podemos ni de la Embajada de Estados Unidos. Son selectivos en la acción. Sí. Como podemos notar, Narciso es un hombre muy joven espiritualmente. Sí, está lleno de vida, lleno de ímpetu revolucionario y comunista. Así es. Porque sigue reivindicando, no al Partido Comunista, sino al movimiento camañista. No, y el Partido Comunista. Porque ya no existe el PSD, sí, ¿no? pero el Partido Comunista no es un nombre. Ya. Es una propuesta. Es una propuesta. Y es la propuesta más libertaria que ha surgido en la humanidad en los últimos siglos. Muchas gracias a Narciso Izaconde, una persona muy querida, muy apreciada y valorada y reconocida por toda su entrega y su trabajo continuo por la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo que hemos tenido con otro de los dirigentes importantes del movimiento de izquierda en la República Dominicana. Gracias, Fausto, por una reflexión por esta oportunidad y por el tema. Me parece que lo cogiste muy bien. Es muy valioso el tema. Muchas gracias.